Muy buenas noches. El director general de la DIAN, doctor Santiago Rojas, denunció hoy una masiva falsificación de facturas que era utilizada o es utilizada para defraudar al Estado, inventando gastos. Esta denuncia la asoció el doctor Rojas con los llamados papeles de Panamá, en el sentido de que muchas empresas hacían giros al exterior y respaldaban esos dineros con facturas falsas. A ver, doctor Santiago, muy buenas noches. ¿En qué consiste la denuncia? Muy buenas noches, Yamid. El 4 de abril del año pasado, la DIAN hizo un registro a las oficinas de Mossack Fonseca en Colombia a raíz de las denuncias de los papeles de Panamá. Ahí se identificaron 1.207 colombianos que hicieron operaciones a través de esa firma con empresas en el exterior. Se requirió a todos y cada uno de ellos. Se determinó que de ellos había 360, un poco más, de contribuyentes que no pudieron explicar muy bien cuáles fueron sus giros al exterior. Y lo peor de todo, de esos 360 contribuyentes encontramos 15 que habían hecho lo que se llama en la práctica la refacturación. ¿Qué significa eso? Que enviaron una cantidad de dinero al exterior en los años pasados y cuando tenían que justificar por qué salió ese dinero, a través de firmas de abogados les inventaban unas facturas y se las soportaban como el documento que decía por qué habían girado esa plata al exterior. Para pagar deudas. Para pagar, en teoría, unos servicios que realmente no pagaron porque la plata le había girado mucho antes. Esos casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Tengo que decir que el fiscal ha estado al frente de ese tema, le ha dado prioridad y las investigaciones han avanzado de manera importante. Así que tenemos 15 casos de refacturación. De esos 15 casos, 10 se acercaron a normalizar activos, es decir, vamos a ponernos al día con la DIAN. Efectivamente, se pusieron al día con la DIAN en ese aspecto, pero la investigación penal obviamente continúa. ¿Se pusieron al día qué quiere decir? Que pagaron un impuesto por el tema es decir, que denunciaron que tenían cuentas. Exactamente, denunciaron que tenían activos en el exterior y pagaron la correspondiente sanción. ¿Cuánto recibió usted? En este momento hemos recibido en total, aparte de no solamente por esas compañías, de esas compañías recibimos alrededor de unos 12.000 millones de pesos, aproximadamente. Sí, aproximadamente, por el tema de la refacturación en ese tema. Porque por el tema de activos en el exterior, la DIAN ha recibido 850.000 millones de pesos en esos 2 años, que la gente ha normalizado activos más o menos por unos 8 billones de pesos, se ha puesto al día con la entidad y hemos recibido unos 800.000 millones de pesos. Ha formalizado cuentas en el exterior por 8 billones. Sí, los colombianos en estos 2 años, y todavía es una cifra pequeña. Nosotros creemos que este año, que es el último año de la normalización, debería llegar a una suma mucho más importante. ¿Qué ha pasado? En el 2014, la ley tributaria en ese entonces dio una oportunidad por 3 años a los colombianos para que normalicen los activos. ¿Qué quiere decir eso? Que podía decir, yo tengo una cuenta en el exterior, un bien en el exterior o en Colombia que no lo he declarado. Lo puedo declarar y pago un impuesto, el 10% en el 2015, 11,5% en el 2016 y este año que es la última oportunidad pagando el 13%. Entonces, en esos 2 primeros años hubo varios colombianos, alrededor de 7.000 colombianos que dijeron yo tengo esos activos en el exterior por valor de 8 billones de pesos y unas deudas que habían declarado. Una especie de amnistía. No es una amnistía porque se pagaba un impuesto. Sí, la Corte dijo, en la medida en que usted trate igual al que tenía que pagar ese impuesto a la normalización, que el legal no lo había pagado, y lo tenía que pagar, más el impuesto a la riqueza. Así se normalizaron 8 billones de pesos y pagaron alrededor de 800.000 millones de pesos al Estado. Como eso vence este año, ¿qué pasa para quienes no denuncian? Bueno, entonces ahora viene en el mes de mayo. En el mes de mayo se presenta el impuesto a la riqueza y ahí es una oportunidad para presentar esa normalización pagando el 13%. La última. Es la última vez. Si no lo hace en mayo, lo puede hacer el resto del año, pero pagando una sanción con intereses de mora, con sanción por extemporaneidad, etc. Entonces, mayo es realmente la última oportunidad para pagar el 13% sin nada más. Ya recibimos 8 billones de pesos. Esperamos recibir por lo menos el doble. Es que la cantidad de dinero en mayo, del 9 al 22 de mayo, esperamos recibir otros 800.000 millones de pesos por lo menos en materia de impuestos a la normalización. ¿Por qué? Porque hay mucha plata por fuera. La gente sacó el dinero por muchos motivos. Y el impuesto a la normalización no obliga de ninguna manera a que traigan la plata a Colombia. La pueden dejar en el exterior, pero la tienen que declarar y tienen que pagar ese 13%.
¿Y qué le pasa a quienes no lo hagan? Quien no lo haga va a tener unas consecuencias muy graves. En primer lugar, tiene que pagar una sanción cuando la DIAN lo detecte del 200% del impuesto a cargo. Eso al final equivale más o menos a tener que pagar, todo lo que tiene afuera lo tendrá que pagar en impuestos. Y en segundo lugar, si el activo omitido o la deuda inventada es de más de 5.000 millones de pesos, podría tener inclusive pena de prisión, o sea, es un tema penal. Esas dos consecuencias va a hacer que el colombiano sensato se normalice ahora en el mes de mayo, más aún teniendo en cuenta que ya tenemos mucha información por parte de la DIAN de organismos y países internacionales. Pero a ver, quienes tienen cuentas en el exterior utilizan paraísos fiscales. Panamá todavía no ha aceptado denunciar a quienes la tienen, ¿no es cierto? A ver, con Panamá hemos tenido una relación positiva en el sentido que ellos han mostrado su interés en dar información. Pero ¿qué ha pasado? Ha hecho unos hechos muy importantes Panamá. Firmó la Comisión Multilateral de Transparencia de la OCDE. Ya la firmó y fue aprobada por la Asamblea Panameña y Colombia hace parte de esa asamblea, de ese foro. Adicionalmente, Panamá ha dicho que le va a dar información a los países que reciban información de Estados Unidos. Y Colombia ya recibe desde hace 2 semanas apenas, pues estamos recibiendo ya información de Estados Unidos, de los activos financieros de los colombianos en Estados Unidos. Luego ya Panamá nos ha manifestado su voluntad de cooperar. Cumplimos los 2 requisitos que había planteado Panamá. Luego yo confío en que Panamá a partir del año 2018 nos dé información. A ver, doctor Santiago, en general, la gente en Colombia dice que el principal paraíso fiscal que hay son Estados Unidos. Yo no lo llamaría de ninguna manera paraíso fiscal, ni mucho menos. En general, la gente pero es donde hay dinero de los colombianos. Sí. ¿Ahí qué ha pasado? Ha sido una cosa bien importante. Entre Estados Unidos y Colombia ya llegamos a un acuerdo que está operando con intercambio de información de los activos financieros. Ya Colombia le está enviando a Estados Unidos la información de la plata que tienen los ciudadanos de Estados Unidos en Colombia, y hace 2 semanas recibimos la primera vez que recibe Colombia información de las cuentas y los activos financieros que tienen los colombianos en Estados Unidos, de los años 2014 y 2015. Y el 30 de septiembre vamos a recibir la información de la plata de los colombianos en Estados Unidos durante el año 2016. Esa información la va a cruzar la DIAN con todas las declaraciones. Entonces, si una persona tiene un dinero en Estados Unidos, que ya tengo la información de cuánto es, que lo cruzamos con la declaración de renta, la declaración de riqueza, la declaración de activos en el exterior. Y si cuadra, no hay ningún problema, porque es legal, es legítimo tener plata en el exterior. Eso no, de ninguna manera es ilegal. Luego, si coincide la declaración, no hay ningún problema. Si no coincide lo que nos le ha dicho la DIAN con lo que Estados Unidos nos ha reportado, más los otros 106 países que nos van a dar información a partir del mes de septiembre de este año, y no coincide esa información, va a tener serios problemas ese contribuyente. ¿No coincide qué? ¿Con qué? Lo que tiene, cuando la gente declara en Colombia. Lo que tiene con lo que dice. Exactamente, la gente declara en Colombia. Mire, yo declaro en activos en el exterior. Tengo una cuenta en Estados Unidos, tengo una sociedad en Suiza, tengo un apartamento en tal sitio. Y lo declara. En su declaración de renta tiene que coincidir ese valor con lo declarado. Pero si nos aparece un informe de Estados Unidos, de cualquier país europeo, de América Latina, que ya tenemos intercambio de información, donde aparece que había reportado en Colombia $100.000 y tenía un patrimonio era de 300.000, va a tener un problema muy serio por esos $200.000 que va a tener que explicar por qué no los declaró en el país. Pero entonces, doctor Santiago, ¿va a desaparecer la reserva bancaria? Estamos recibiendo ya información de Estados Unidos, estamos recibiendo la información de todas las cuentas de los colombianos, tanto personas naturales como personas jurídicas, en Estados Unidos. Por eso, no de quién tiene, sino de cuánto tiene. Y de quién, claro. Vamos a tener los nombres específicos de los colombianos que tienen cuentas afuera. ¿De quién y de cuánto? Claro. Eso es acabar con la reserva bancaria. Tenemos por acuerdo de información, es que en el mundo entero está cansado de la evasión. La evasión es un mal en todos los países. Y la gente se ha acostumbrado a utilizar otros países para tener unos dineros y no reportarlos a sus administraciones. Entonces el G20, la OCDE, los grandes países han diseñado una presión muy grande sobre todos los países del mundo para que intercambiemos información. Y a Colombia eso le conviene, porque hay mucho colombiano que sacó el dinero por algún motivo durante 20, 30 años, y ese es el momento que tiene para normalizarse, presentarlo, regularizar. No va a tener sanciones tributarias, no va a tener sanciones cambiarias, no va a tener preocupaciones penales. Luego yo creo que es el momento ideal para hacer esa normalización. Pero bueno, hasta ahora la información que nosotros tenemos es que Panamá, al margen de interés,
No ha dicho que sí. pero firmó la Comisión Multilateral. Panamá firmó la Comisión Multilateral de Intercambio de Información de la OCDE. La firmó, fue ratificada y la Asamblea Panameña la autorizó. Luego Panamá ya no es ante un compromiso de voz, sino Panamá ha demostrado al mundo que quiere contribuir en dar información. Pero falta que obviamente que entre en vigencia para Colombia, y eso a partir del año 2018 tendremos que hablar con Panamá el mecanismo a través del cual nos van a dar información. Pero entonces la adhesión de Panamá a la OCDE supone que deja de ser paraíso fiscal. En ese momento la firma de la Asamblea del Foro de Transparencia de la OCDE, porque no es la OCDE, es el Foro de Transparencia donde somos 106 países hoy en día, sí demuestra la voluntad de Panamá. Y Panamá lo ha hecho también porque eso va a permitirle a Panamá demostrar que no es una jurisdicción de baja imposición y que quiere cumplir con las normas. Por eso yo estoy confiando en que las autoridades panameñas que firmaron la convención, que nos han manifestado que nos van a dar información en la medida que Estados Unidos nos certifique los sistemas de la DIAN, que ese era un tema muy técnico que decían, mire, ¿cómo confiamos en que cuando llegue la información a Colombia va a ser secreta, va a ser confiable, la DIAN no la va a divulgar, nadie va a poder acceder a esa información? Estados Unidos tenía la misma preocupación. Vino a Colombia durante un año y medio a hacer una auditoría muy profunda y la conclusión es que los sistemas de la DIAN, los sistemas informáticos de la DIAN, cumplen con las especificaciones para que podamos recibir la información y que no se filtre. Por eso Estados Unidos nos da la información. Panamá dijo, el día que Estados Unidos les dé información, yo puedo dar la información a Colombia. Eso sería a partir del año 2018. Ahora, doctor Santiago, usted anunció hoy en una conferencia que dictó varias cosas interesantes sobre la factura electrónica. ¿En qué consiste? Inmediatamente después de los siguientes mensajes. ¿En qué consiste el anuncio que usted hizo hoy, doctor Santiago, sobre factura electrónica? Sí, a raíz de estos inconvenientes de la refacturación de fábrica de facturas en Colombia, se ha considerado que es muy importante tener un mecanismo electrónico de control de las facturas. Eso lo ha venido trabajando la DIAN hace tiempos, ya terminó el piloto. Hoy en día podemos decir que hay 18 empresas autorizadas para prestar el servicio de facturación electrónica, es decir, van a ir al contribuyente a decirle, yo le monto todo el sistema para que sus transacciones y sus facturas sean electrónicas, que así que viajen por sistemas a la DIAN, no requiere tener el documento físico para tener soporte ante la DIAN de la transacción. Eso va a ayudar mucho a las empresas porque les reduce los costos de transacción, porque va a ser mucho más económico hacer la transacción a nivel electrónico y no teniendo un archivo durante 5 años de todas las facturas en papel. Y para la DIAN es muy bueno porque va a conocer toda la facturación que está en el país y eso para controlar la evasión es fundamental. Yo creo que ahí eso nos va a permitir reducir la evasión en IVA de manera importante. Y la ley tributaria lo que ha dicho es que a partir del 1 de enero del 2019, ese sistema, la facturación electrónica, que la estamos ensayando estos 2 años, va a tener que ser obligatoria en el país. Pero a ver, doctor Santiago, la facturación electrónica fue una norma de ley que está vigente desde hace rato. Sí, pero no había funcionado. Por eso le pregunto. Es decir, entonces se replanteó el modelo. Y hoy en día ya hicimos un piloto como con 60 empresas, funcionó bien porque los temas de sistemas es complejo, ha funcionado bien, ya están autorizados los primeros prestadores de facturación electrónica. ¿Pero en qué consiste el nuevo sistema? Eso consiste en que antes se pensaba, había un modelo en el cual se decía, mire, de golpe la DIAN va a tener que ser el gran emisor y receptor de toda la facturación electrónica. Aquí lo que se hizo es crear una figura que se llama unos prestadores, que son empresas privadas, que van y le dicen a una empresa, mire, yo le monto el sistema privado, le sale más barato que el sistema de tenerlo en físico, las personas hacen la transacción y en lugar de tener un papel que tienen que archivar y guardar, ese documento electrónico se lo envían directamente a la DIAN. Y la DIAN lo recibe en sus servidores y lo guarda. De tal manera que siempre se va a tener la claridad en que hubo esa transacción y cuando se paguen impuestos se va a tener que reflejar la información que tiene la DIAN. Entonces, es bueno para la empresa porque le sale más barato que era tener el documento físico. Es bueno para el Estado porque va a haber información en tiempo real de las operaciones que se hacen en el país. Es un gana-gana que fue aprobado y que ya pasó el piloto y estamos convencidos que va a ser algo a partir del 2019 ya obligatorio para el país y va a ayudar a todos los contribuyentes. Pero doctor Santiago, muchos establecimientos en Colombia le piden al cliente, sea una boutique o un restaurante, un almacén o cualquier cuestión de usted quiere factura o no,
Ahí es donde está el problema. No, el problema está en las transacciones entre empresa o que la facturación al final no se le entreguen a la DIAN, no se le puede entregar un papel. Y si ese papel que le entregan al final no se lo pasan ese valor a la DIAN, ahí es muy difícil de controlar. Por eso el tema de la facturación electrónica es fundamental. Puede ser que al final el consumidor final le puedan preguntar, le envío la factura por mail o se la imprimo en la impresora del restaurante. Eso no pasa nada, eso se puede tener. La esencia de la facturación electrónica no es que al final no haya un papel para el consumidor si lo quiere. Lo puede tener por mail mucho más fácil, sino que cuando se haga la transacción viaja electrónicamente a los servidores de la DIAN y la DIAN recibe esa información. Cada vez que hay una transacción, la imprima, no la imprima, la guarden en su computador, la manda a sus servidores, la DIAN va a tener la información de manera electrónica de esa transacción. Eso es lo que nos va a permitir controlar muy bien el tema del IVA en Colombia. ¿Qué tanta elevación que hay ahí? Es muy grande. En materia de IVA podemos calcular que estamos hablando de unos 15 billones de pesos. ¿Billones? Claro, estamos ¿Elevación? hablando. Claro, es que en IVA, por eso es muy importante también en la reforma tributaria, se aprobó no solamente como venía antes, que el que cobraba el IVA y no se lo pasaba al Estado era un delito, sino que ahora quien no cobre el IVA teniendo lo que cobrar también es un delito, con penas de prisión de 4 a 9 años. Eso también es un tema importante. Ya el establecimiento que dice con factura o sin factura para no cobrar el IVA está cometiendo una infracción penal que tiene cárcel de 4 a 9 años. Y si una persona paga en efectivo, ¿usted cómo controla? No, tiene que pedir la factura. Usted puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta. Pida la factura. El mensaje al contribuyente es pidan la factura, que entre todos tenemos que lograr que la evasión disminuya porque es lo que va a permitir que Colombia funcione bien. Pero a ver, con todo respeto, pida la factura, pero si el expendedor no la da por obvias razones. Debe exigirla. Tiene que exigirla. Hay que acostumbrarnos a la legalidad, y que la persona tenga que dar factura y pedir la factura. Yo creo que acostumbrarnos a cumplir con la ley en Colombia es fundamental. ¿Cuántos establecimientos comerciales hay en Colombia más o menos? No, bueno, tenemos nosotros registrados en materia de régimen común, los que tienen que cobrar IVA alrededor de 300.000. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una figura especial que es al pequeño comerciante, él no cobra el IVA, porque el que vende menos de 100 millones de pesos al año no puede cobrar IVA y no va a cobrar el IVA. Hay que tener unas reglas especiales para ellos. ¿Y de los 300.000 evaden todos? No diría que todos, hay gente muy responsable en el país, la verdad, hay gente pero hay un porcentaje alto que evade. Pero para una evasión de 18 billones... No, sí, pero estamos recaudando en IVA, estamos recaudando más o menos 50 billones. Entonces hay empresas muy formales que quieren hacer las cosas muy bien hechas. Lo que pasa es que sí hay algunos que quieren jugarle mal al Estado y se está robando la plata a ellos. ¿Y con la tarjeta electrónica usted aspira a reducir eso a Por lo menos a la mitad. Porque van a quedar en línea todas las operaciones. Imagínense lo importante que es la facturación electrónica para el país. Ahora, usted me decía que es a partir de cierto tipo de transacción. Ahí viene el llamado monotributo para los pequeños. Sí, el pequeño comerciante tiene que tener unas reglas especiales para formalizarlo. Y no puede tratar uno igual al que vende grandes cantidades de dinero al pequeño. De la tienda de la esquina. Entonces acá lo que se ha dicho, la reforma tributaria lo que dijo es, miren, a ese pequeño comerciante que vende menos de 100 millones de pesos, pero que ya tiene la obligación de declarar renta, démosle una alternativa voluntaria, para que él decida si quiere o pagar renta como cualquiera, o pagarle monotributo, que es una suma mensual fija, entre 40.000 y 80.000 pesos, dependiendo del monto a todas las del tiendas negocio. De Colombia. Por toda Colombia, paga esa cifra. Esas son las tiendas. Las tiendas pequeñas. Y eso tiene una ventaja grande, que queda al día de su obligación tributaria, no tiene que declarar renta, tiene una parte, se llama un ahorro para la vejez, y otra parte va destinada a un seguro de incapacidad. Si le pasa algo al comerciante, que lo cubra un seguro. Y como si fuera poco, el datáfono que tenga en esa tienda no va a pagar el 1,5% de impuesto de la retención en la fuente por las transacciones que realiza ahí. ¿Y cómo va el recaudo, doctor Santiago? El recaudo va bien, va de acuerdo a lo presupuestado. El mes de marzo era un mes crítico porque íbamos a recibir por primera vez el IVA, las declaraciones de IVA de los meses de enero y de febrero, ya con la reforma tributaria incorporada. Y el recaudo que logramos en el mes de marzo creció 9% frente al mes de marzo del año pasado, reflejando ese aumento en la tarifa del IVA. Y quiere decir que el cálculo que se hizo en el Ministerio de Hacienda y en la DIAN de lo que iba a reportar la reforma tributaria se va cumpliendo. Esperamos este año recaudar alrededor de 140 billones de pesos. Va creciendo el recaudo de esos primeros 3 meses 7.4%. El mes de marzo fue muy bueno, crecimos el 9%, dado pues, especialmente por el tema del IVA.
o deberes. ¿Qué hay sobre eso? Básicamente, nosotros hacemos unas investigaciones tributarias a todas las operaciones de las empresas en Colombia. Las investigaciones como tal referidas a Odebrecht están a cargo pues ya de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los entes de control. Ahora, doctor Giraldo, la gente está acostumbrada a que usted no da buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene? Yo creo que la facturación electrónica es buena noticia. Mire que eso es facilitar la vida a los ciudadanos. Yo creo que en la medida en que la DIAN preste un mejor servicio, también le facilitamos la vida a pagar impuestos. A la gente no le gusta pagar muchos impuestos, pues también aparte de los impuestos tenemos a la aduana. En la aduana tenemos el estatuto aduanero, tenemos que se ha facilitado el comercio internacional de manera importante. Luego a uno le toca hacer el papel duro del Estado. Yo entiendo que ser el recaudador de impuestos no es fácil, pero yo creo que en la medida que la gente ve que se hace con seriedad y con profesionalismo, pues entiende nuestra labor. Pero qué buena noticia es que haya factura electrónica para quienes expenden, para quienes venden, para quienes... Porque les facilitan los costos. Porque hoy en día usted tener la obligación de tener durante 5 años guardado en carpetas papeles llenos de facturas, es dificilísimo. Entonces tiene que tener una bodega para la facturación. Cuando le piden una transacción del 2015, entonces tiene que ir a buscar en la carpeta, Aquí le vamos a ayudar a disminuir los costos de transacción. Si usted, doctor Santiago, no fuera director de la DIAN, sino un ciudadano común, ¿usted qué consejo le daría? El director de la DIAN, ¿qué consejo bueno podría darle a usted como ciudadano que hiciera aquí? Yo creo que en la medida en que como ciudadano cumpla con sus obligaciones a tiempo, no tiene ningún problema con la DIAN. El problema se presenta cuando por desinformación, por querer ponerle conejo al Estado, comienza a tratar de pagar un poco menos de lo que le corresponde, va a tener muchos problemas. Así que mi mensaje es muy sencillo. Hay que cumplir con las normas, informarse, exigirle a la DIAN que preste un buen servicio, y eso es lo que tiene que hacer un ciudadano. Frente a unas medidas que usted ha dictado en los últimos días o que estaba estudiando, se ha dicho que vuelven los perros Doberman. No, yo creo que al revés. Por ejemplo, el tema de activos en el exterior. Vamos a hacer el tema. Usted dice, tengo una plata por fuera, la saqué hace unos años. Ya el mundo entero va a conocer dónde tengo yo mi dinero. Aquí se le está dando una oportunidad. Venga, preséntese, declare, pague el 13% y quede tranquilo, quede totalmente tranquilo. Así que es una oportunidad que se le está dando al contribuyente al revés, es invitándolo a que normalice, a que legalice lo que tiene por fuera, quede tranquilo de manera tributaria y duerma en paz. ¿Usted calcula que a cuánto asciende la evasión hoy en Colombia, en todo sentido? Los cálculos podrían pensar que están entre 25 y 40 billones de pesos. Billones, claro, es que es enorme. Por eso entre todos tenemos que construir esta lucha contra la evasión. El contribuyente, el consumidor que pida la factura, el comerciante que expida la factura y pase la plata a la DIAN, el empresario que obviamente que declare los ingresos que tiene, las personas que declaran los activos en el exterior. Es una tarea entre todos. Pero ahora, doctor Santiago, finalmente, ¿ese alto recaudo tributario muestra que la evasión está bajando o no? Yo creo que la evasión ha estado bajando, la reforma tributaria nos da elementos muy importantes, el control a las entidades sin ánimo de lucro que hacen trampa para bajar impuestos ya van a ser más controladas. Ese tema internacional nos va a ayudar muchísimo a que baje esa evasión. El tema del delito, que cuando un comercio diga con factura o sin factura, o un profesional independiente que tenga que cobrar el IVA diga, págame en efectivo la consulta y yo no le doy factura y no declaro el IVA, es un delito, con 4 o 9 años de prisión. Luego ya la gente va a tener que pensar que no se puede seguirle robándole la plata al Estado y simplemente declarar lo que corresponde. Si usted fuera periodista, ¿qué le preguntaría en este momento a los colombianos sobre impuestos? Yo creo que si el servicio de la DIAN presta un buen servicio al contribuyente o sigue siendo muy engorroso prestar servicio, la DIAN como prestador de servicios. Esa es la pregunta. ¿A usted les parece que es fácil declarar y pagar impuestos o que es sumamente complicado como siempre ha sido, ¿no? Hemos mejorado, nos falta. Sí, pero digamos, ¿sigue siendo engorroso pagar impuestos en Colombia, presentar declaración de renta? ¿Sí o no? Yo creo que la respuesta va a ser sí. No sé. Esperemos que la gente sienta que ha mejorado el servicio de la DIAN. Sí, entonces, ¿quiere la pregunta por el lado de que sigue siendo engorroso presentar declaración de renta? ¿Sí o no? Para que usted esté informado. Sí, para conocer la opinión. Resultados del sondeo saldrá al final de la emisión. Doctor Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil.
Vienen las noticias del día, comienza la edición central del Noticiero CNE.